Yo soy académico acá del Departamento de Ingeniería en Minas de la universidad. ¿Ya? Eh, bueno, y el título de este trabajo, de esta presentación, es como bastante amplio, ¿no? Desarrollo industrial y cultural, una mirada para la sustentabilidad desde las ciencias naturales. Y adrede incorpora conceptos que pueden ser, que no tienen un único significado, por así decirlo, que pueden comprenderse desde distintos puntos de vista, según la disciplina o según nuestra formación, o nuestra visión de las cosas también. Entonces, sobre todo, ¿qué se entiende por desarrollo, por ejemplo, por cultura? Son temas que pueden ser discutibles. Entonces, por eso la parte final, desde las ciencias naturales, ¿ya? Por mi formación de geólogo, una ciencia natural, es una mirada a eso, ¿ya? Es como una perspectiva a estos conceptos que se espera hacia el final se pueda englobar desde cierto punto de vista, ¿ya? Entonces, es una mirada según el trabajo que se ha hecho acá, que he hecho en el departamento. Y ahí voy a empezar a avanzar. Ya bueno, está subrayado los conceptos que pueden tener como más múltiples interpretaciones, digamos, pero es una mirada desde las ciencias naturales y eso lo quiero recalcar. Este trabajo comienza, o esta visión comienza desde el año 2017 con Tania Bunster, que fue una memorista. Todas las personas que están ahí han hecho su trabajo de título en temas relacionados a esto. ¿Ya? En 2017 partimos tratando de incorporar información desde la minería a un proyecto geoparque. Estos proyectos geoparque es una categoría que da la UNESCO. Entonces hay que cumplir ciertos requisitos para eso y nosotros quisimos involucrar la minería dentro de estos requisitos de patrimonio cultural sobre todo, que le sirva a la UNESCO para poder decir si este territorio cumple con lo que un geoparque debiera cumplir, digamos, que son sus estándares. Y eso en la comuna de San José de Maipo, ¿ya? Entonces con ella abrimos esta visión y ella con su formación de ingeniera tenía otras perspectivas distintas a las mías, ¿no? Entonces eso permitió tener más caminos a los cuales indagar y eso desde el 2017 en adelante hemos trabajado con distintos focos, distintas miradas, con distintos trabajos de título, hasta la fecha que la Leslie, la candidata, ¿no? Esa sede de candidata todavía no se titula. Y bueno, ¿cómo se ha hecho esto? El financiamiento ha sido aporte del departamento, sobre todo apoyo en salida de terrenos, en ir al cajón, poder conocer allá, entrevistarse con personas. Y también gracias a un par de fondos BIMES, uno que fue adjudicado el 2019, yo fui el titular, el responsable del proyecto, y otro en que he sido colaborador, que la titular, la responsable, la doctora Claudia Calquín, que es el del 2022. Estos proyectos han permitido financiar a trabajos de título, ¿ya? Y también eso lo permitió la compañía minera Cerro Negro, con un requerimiento particular que tiene que ver con este tema. ¿Ya? Ahí lo voy a explicar más adelante. Y también ha sido fundamental el trabajo con organizaciones, distintas organizaciones que son ya sea del territorio o que tienen una mirada que apunta a estos temas, ¿no? Como la Sociedad Geológica de Chile. Ellos estaban interesados inicialmente en el proyecto Geoparque Cajón del Maipo, entonces fue útil el trabajo inicial con ellos para poder emprender este camino, ¿ya? Y esto a la fecha se ha traducido en trabajos que del 2017 al 2023 se han presentado en distintas instancias. La mayoría son instancias disciplinares, geología o minería. Simposio de Ingeniería en Minas, simposio de turismo geológico, ¿ya? Congreso geológico o de actualización de la geología en Chile. Los que están en azul, no, esos no son, son fuera de estas disciplinas. Algunos transversales como el de extensión universitaria, que iba a ser un congreso acá en Santiago el 2019, se suspendió por la conflagración de la primavera.
Después se suspendió a abril del 2020 y se suspendió por pandemia, ya por confinamiento. Entonces se tradujo en un libro. El trabajo que nosotros presentamos calificó para quedar en el libro, entonces quedó publicado en la UGM. Y bueno, este de teoría social, yo fui como coautor, la Leslie también fue coautora, entonces le pusimos información geológica o visión geológica y de la minería a trabajos de teoría social. Ya la autora principal ahí fue Claudia Calquín. Y por eso están en azul. ¿Ya? Y el que está en verde, antes de explicarlo, quisiera contar que esta visión que se está presentando acá ha sido lo suficientemente novedosa para que nos inviten. El Simposio de Ingeniería en Minas del 2019 invitó a Tania, una vez que ella se tituló, a hablar de este trabajo, de su visión como ingeniera en minas. En este trabajo, el Simposio de Actualización de la Geología, las charlas fueron solamente por invitación ese año, ya que no hubo congreso normal, digamos. Ese año la Sociedad Geológica decidió tener un simposio con charlas invitadas. ¿Ya? Entonces a mí me invitaron para hablar de esto y el que está en verde también fue una invitación. Y esta aparte porque a diferencia de todo el resto no fue una organización o una institución académica, una sociedad científica ni una universidad lo que lo organizó, sino que fue un conjunto de organizaciones ciudadanas de San José de Maipo que decidieron hacer un encuentro científico. ¿Ya? Estas organizaciones tienen la visión de que la ciencia debiera salir de los científicos a los vecinos. Entonces nos congregaron a hablar de ciencia en distintas temáticas, ¿ya? Entonces fue bastante especial. ¿Ya? Eso refleja de cierto modo esta parte del trabajo con organizaciones de base. ¿Ya? Y es la parte más transdisciplinar del estudio que se está desarrollando. Bueno, eso como contexto, del 2017 a la fecha han habido todos esos trabajos. Entonces vamos a comenzar con las ciencias naturales. Desde las ciencias naturales, ya, bueno, mi formación no me la puedo sacar de geólogo, soy geólogo, pero la geología como formación profesional involucra distintas disciplinas, biología, no sé, sobre todo los paleontólogos, química, ya está toda la parte geoquímica, mi doctorado lo hice con mucha geoquímica, por ejemplo, física, incluso astronomía. Datos espaciales ha permitido saber lo que hay bajo la superficie del planeta. Entonces la geología como búsqueda de la comprensión de los fenómenos que ocurren en la superficie del planeta, tratar de entender eso, ya abarca todas las disciplinas, ¿ya? O distintas disciplinas que permiten esa comprensión. ¿Ya? No es una ciencia, digamos, tan pura en ese sentido como que creo que ninguna lo es. ¿Ya? Pero esta en particular nos formamos multidisciplinariamente. Y la parte interdisciplinar la hemos hecho, bueno, los trabajos de título son de ingeniería civil y ejecución en minas. ¿Ya? En los proyectos que se han trabajado han participado periodistas de psicología también, y sobre todo el trabajo de los memoristas han tenido que indagar en otros campos disciplinares que son los que están ahí, ¿ya? Empujando su formación, digamos, sacándola desde la ingeniería en minas a otros campos o metiéndose, usando otros campos para poder generar su trabajo, para poder concretar su trabajo, que son más cercanos a las humanidades, ¿ya? Y además, lo que les decía, la parte de abajo de las organizaciones con las cuales hemos trabajado, organizaciones que se le llama de la sociedad civil, no sé, organizaciones de base, organizaciones gremiales, asociación de mineros, corporación de areneros, ¿ya? Y también trabajo con el municipio y juntas de vecinos. Entonces, eso, como decía recién, es la parte más, lo que hace que esto sea transdisciplinar. ¿Ya? Hay múltiples disciplinas y además la población que habita el territorio participa del estudio, no como las personas estudiadas, sino se involucran en el estudio.
Entonces eso es lo transdisciplinar. Ya, bueno, es el contexto desde la ciencia, la mirada, desde dónde se está mirando y cómo se está abordando un poco. Entonces vamos a ir avanzando. Desarrollo industrial y cultural, ¿no? Esto, como les decía, es una mirada desde las ciencias naturales, entonces está simplificado. Que yo como geólogo veo que condiciona el desarrollo cultural. Bueno, el entorno natural, evidentemente un clima u otro, va a hacer que las personas o que las sociedades que están en ese sector tengan necesidades distintas, comportamientos distintos. Pero quise poner un foco en la disposición de recursos. Desde antiguo, ¿no? Esto ya es un tema más de los antropólogos, dónde se sitúan, ¿no? O dónde se encuentran los sitios arqueológicos, siempre en cercanía donde hay recurso hídrico, hay disposición de alimentos, pero también se ha encontrado, por ejemplo, sitios arqueológicos en el Cajón del Maipo, en que se dice que los tipos iban a buscar cobre, ¿ya? Porque encontraban las piedras con minerales de cobre. Entonces, también recursos minerales, ¿ya? O que podríamos decir metálicos o no metálicos, metálicos el cobre, por ejemplo, o el oro, y no metálicos rocas. Los artefactos líticos, por ejemplo, iban a buscar yacimientos donde hayan rocas que les permitían hacer sus artefactos líticos para cortar carne, puntas de flecha, etc. ¿Ya? Entonces, la presencia o no de eso condiciona o condicionó parte de este desarrollo, y al punto que hay nombres en la historia de la humanidad que, por ejemplo, la edad de piedra, ¿no? Ya que más evidente, la edad de bronce, ¿ya? Recursos no metálicos, edad de piedra, después cuando se trabaja con metales, la edad de bronce, y eso se afirma en la historia del tiempo hasta la fecha, ¿no? Todavía andamos buscando minerales. Los energéticos los puse aparte porque, aparte de la leña, ¿ya? No siempre ha habido uso de recursos energéticos en el desarrollo cultural, hasta que aparecen otras tecnologías. Entonces pueden salir, y si es que se pone malo o muy malo, ya tienen dónde refugiarse. En el resto del país, la costa, si salen a mar abierto, el clima es malo, tienen que volver a la costa, ¿ya? Entonces no tienen esa facilidad de hacer refugio, de refugiarse ante una tormenta, que sí la tienen en el sur, ya desde el archipiélago de Chiloé al sur. Entonces se han hecho muy buenos navegantes, ¿ya? Entonces su cultura de buenos navegantes está facilitada, digamos, por una geografía particular, ¿ya? Como ejemplo. Entonces, bueno, geografía, clima son el resultado de procesos geológicos a largo plazo, ¿ya? Entonces podríamos decir que la geología influye en eso. Y otro ejemplo que es más evidente todavía, donde hay actividad volcánica, los volcanes siempre han sido un ente a valorar, o por lo menos a considerar dentro de la cultura, ¿ya? Muchas mitologías, la más evidente son los hawaianos, porque no existiría su isla si no es porque el volcán está activo, ¿ya? Y ellos lo saben, y para ellos Pelé es una diosa que sería como la madre tierra, ¿no? Y esta pintura, bueno, está tomada sin autorización, está tomada nomás de internet, del pintor hawaiano, ¿ya? Entonces, él grafica una erupción volcánica la erupción volcánica es la diosa, ¿ya? Entonces, ese nivel de importancia tiene una actividad geológica en la cultura, en una cultura local. Y bueno, su vestimenta no es de un hawaiano, es de un mapuche, Eduardo Rapimán, que igual es famosa. Yo la he visto en otras presentaciones que tocan temas de antropología y geología, porque refleja que para ellos también los volcanes son importantes, son la morada de los espíritus, ¿ya? El Rucapillán, por ejemplo, el nombre lo dice, ¿ya? De ciertos volcanes. El mundo de abajo, ¿ya? Entonces, como que si el mundo de abajo comenzara con los volcanes hacia abajo. Entonces tienen una importancia
no solamente como actividad volcánica, porque el volcán hace erupción, sino que también espiritual. Entonces, siempre que hay actividad volcánica, la cultura del entorno se influencia por ella. ¿Ya? Bueno, no solamente actividad volcánica, los terremotos. Chile somos un país resiliente, acostumbrado a los desastres naturales, ¿ya? Porque hay muchos terremotos. Entonces, nuestra cultura, tenemos como una cultura sísmica, por así decirlo. ¿Ya? Bueno, eso era como la mirada desde las ciencias naturales a la en particular de la geología, a cómo influye o cómo puede influir en las culturas. Un poco paralelo cómo es el desarrollo industrial. Acá el concepto de desarrollo pretende ser más bien de evolución en el tiempo. ¿Ya? Entonces, los mismos componentes que puse para cultura aplican para que haya o no desarrollo industrial, viendo también el desarrollo industrial como una industria, como una actividad económica. Que haya actividad económica, podemos colocar otros, por ejemplo los bosques, ¿ya? O el mar, recursos marítimos, recursos forestales. Pero me concentré en los que son más geológicos, ¿ya? Y acá sí puse los recursos energéticos pegados, porque siempre han sido fundamentales para ello. Bueno, y el uso, ¿ya? El uso de los recursos, la necesidad de recursos para usarlos, ¿ya? Para generar un uso, implica que la sociedad haya requerido generar tecnología, tanto para extraer como para darle uso a estos recursos o para que ese uso sea posible. Entonces, esas tecnologías ya son un resultado de la disposición y del uso de estos recursos. Entonces, la idea acá es hacer un símil entre el desarrollo cultural y el desarrollo industrial, que no son cosas muy distintas en el fondo. ¿Ya? La cultura, a medida que ha ido avanzando, ha ido desarrollando estas tecnologías o avances o materias, ¿cierto?, en paralelo a su desarrollo industrial o económico. Entonces, por eso los puse junto en el título también, ¿ya? Son cosas. Quería enfatizar eso, que el desarrollo industrial y cultural van de la mano, con casos que son sintéticos. Uno, el de los campamentos mineros, ya que resulta evidente que el lugar donde se sitúa el campamento minero está en un contexto natural en que hay recursos, ¿ya? Recursos mineros o minerales que se buscan extraer, y ese entorno se desarrolla industrialmente a lo largo del tiempo. Pues, vamos a hablar un poquito de estos ejemplos. El volcán es el pueblo que está en el Cajón del Maipo, ¿ya? Ahí se explotó cobre y la gente que explotaba ese cobre se quedó viviendo en el cercano a estos yacimientos, ya en el lugar cercano. El campamento minero surgió por la explotación del cobre sin mayor planificación inicial. Luego surgió la necesidad de organizarse, el pueblo creció en cantidad de habitantes, empezó a haber comercio, la necesidad de que haya iglesia, de que haya colegio, de que haya educación, y creció como una localidad, ¿ya? Entonces, algo parecido con Lota, ¿ya? Crecieron como poblados prácticamente en torno a una actividad industrial. Bueno, las oficinas salitreras es un caso particular porque de todos los recursos que puse, los recursos geológicos, el que tenían era no metálico, un recurso no metálico. No había nada más, no había agua, ¿no?, alimento, solamente salitre, ¿ya? Nitratos de potasio y de sodio que se exportaban en el pasado, bueno, todavía un poquito. Entonces, esto es como para mostrar que la presencia de un recurso importante
ha llegado a formar estas localidades o desarrollo cultural e industrial en torno a un único recurso. ¿Ya? Se ha dado esos casos, el evidente, el de las oficinas salitreras, ya sin haber nada más que el salitre. Y bueno, Sewell ya está ahí por ser el más famoso, ciudad campamento minero, ese sí fue más planificado, bastante organizado, como una ciudad tipo Company Town. ¿Ya? Un Company Town. Se organiza así, como llegó a ser el volcán, como llegó a ser Lota, sin la organización inicial que se hubo en Sewell, ya que se planificó, fue toda una arquitectura planificada para ello. Entonces, bueno, el modelo Company Town, cuando se planifica, tiene esos ingredientes de que la localidad donde trabaja la gente, donde está trabajando, porque tiene el recurso natural cerca, satisfaga todas las necesidades de la vida, ¿ya? Educación, salud, alimentación, ¿ya? Las pulperías, famosas pulperías de las oficinas salitreras, etc. ¿Qué pasa a lo largo del tiempo? Mientras más tiempo las personas viven en un campamento minero, mientras más generaciones pasan en ese campamento minero, el arraigo es mayor. ¿Ya? Eso se denomina por ahí topofilia. Entonces cuesta más que los nietos, por ejemplo, de la gente que vivió en el volcán o que trabajó en el volcán o en Lota, quieran salir o quieran mudar. Tienen un arraigo al territorio que es difícil contrarrestar. ¿Ya? Y eso, bueno, vamos a ver otras características culturales. Siempre hay coleccionistas de minerales, ¿ya? Entre los habitantes bueno, valga la redundancia, que habitan el lugar. Y al día de hoy, ya en el volcán, que ya no está activo, ya la minería de ahí no existe, pero sí hay kioscos afuera, ya, o en el entorno, en que venden minerales. ¿Ya? Hay venta de minerales y ahí están haciendo hoy día circuitos de turismo a galerías, ¿ya? A minas, turismo minero que le llaman. Entonces sigue, pese a que la actividad económica cesó en la industria que dio origen a la localidad, sigue esa vinculación a lo que le dio origen. Y el otro caso son las poblaciones de areneros artesanales. Ellos han hecho su vida también por décadas y por generaciones en las riberas del río. Han sufrido las inundaciones, han sufrido lo que pasa río arriba, les afecta en este sector y han formado un modo de vida, ¿ya? que les es propio. Tienen su lenguaje, tienen su manera de relacionarse, tienen hoy día su distribución de los espacios de trabajo, porque en este sentido al ser artesanales, son familias que se dedican a eso, no hay una industria o una empresa, una compañía, como en el caso de las mineras, ya que suele haber una gran empresa o muchas mineras pequeñitas que se asocian finalmente, en fin. ¿Ya? Entonces, tienen características particulares, pero también tienen un arraigo muy fuerte y tienen una relación con el entorno natural que es muy particular, es muy propio de esa industria, digamos, o de esa actividad extractiva. Ya vamos a ver algunas fotos. Para explicar el término, ya puse esta foto que es en Las Melosas, en un sector del Cajón del Maipo, hacia el fondo, no sé, por ahí donde están las rocas, probablemente está la entrada a las minas, ¿ya? Están a mucha altura. Entonces generaron todo un sistema, ¿ya? Para bajar el mineral, de modo tal que a medida que iba bajando, también las rocas iban chocando entre ellas, se iban moliendo, se iba adelantando un proceso de disminución de tamaño de los trozos de roca en el transporte, ya se trataban de hacer eso. Entonces esta infraestructura es la tecnología que decía que se genera en el desarrollo industrial o
o a medida que se va desarrollando la industria en el sector. Hoy día esto está abandonado y queda formando parte del paisaje, ¿ya? Eso es lo que se le denomina, por lo menos para el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, paisaje cultural. Es un paisaje que, o que tiene algún grado de intervención humana, ¿ya? Entonces hay mucho de eso. Acá, bueno, son fotos de Lota, la visión de la cultura en Lota. Tiene una importancia, Baldomero Lillo para ello es, no sé, una figura, será icónica, ¿ya? Una persona icónica, porque visibilizó la minería de Lota en su libro famoso Subterra. Entonces, el chiflón del diablo es un término que viene de la literatura, ¿ya? Para ello era el chiflón 1, 7, 5, ¿ya? Estaban numerados. Pero hoy día se conoce como el chiflón del diablo por eso, ¿ya? Porque tuvo una importancia tal el libro, ¿ya? Que se tomó el nombre ahora del libro. Entonces, hoy día que la minería, bueno, la minería del carbón finalizó a fines de los años 90, 97, 98, por ahí. ¿Cuánto ha pasado? 20, 30, 20 años, ¿ya? 97 a 2007 a 2017, son 20 años, más de 20 años que no hay actividad minera en el carbón, pero la figura del carbón, que esto lo hayan pintado negro, ya no es casual. Es muy importante. Nosotros, por un proyecto BIME, tuvimos la posibilidad de trabajar con organizaciones, una mesa ciudadana que se llama, de cómo están haciendo su reconversión económica después de la minería, del cese de la minería del carbón, 20 años después. Y todos tienen trozos de carbón en sus casas o lo valoran particularmente y no quieren salir de ahí, ¿ya? Entonces eso muestra el arraigo que hay no solamente a la industria, sino al territorio, al lugar, ¿ya? Entonces, bueno, haciendo turismo, como el turismo del chiflón del diablo, es una de las formas que ellos han encontrado para poder salir de esa situación. Nos decían allá, aún con este auge del turismo minero, es la comuna con más cesantía de la región del Biobío. Sigue, o sea, todavía el efecto del cese de la minería del carbón es importante. Bueno, otras cosas tienen que ver con el patrimonio inmaterial, ¿ya? Las celebraciones de los patronos de la minería. Por ejemplo, acá abajo es San Lorenzo, un día de San Lorenzo, el patrono de la minería en el pueblo del Volcán. También muchas cosas simbólicas, izan la bandera con casco, ¿no? Como, con ropa de seguridad. Y había un montón de gente, ¿ya? Y esto sí que finalizó mucho antes. En los años 70, la minería del cobre en el volcán dejó de ser, de funcionar a una escala importante, tal que la planta siguiera funcionando. La planta cerró, entonces después la minería que hubo fue de pirquineros que vendían a otros lados, ¿ya? Entonces mermó mucho. Y después definitivamente, hacia comienzos del siglo XXI, por decreto de ley, esas minas ya no se podían trabajar. Pero aún así, esta foto es del 2019 y siguen celebrando San Lorenzo, ¿ya? Bueno, acá unas fotos del río Maipo, límite entre Buin y San Bernardo, ¿ya? Acá también está la tecnología, que es mucho más artesanal que la infraestructura que vimos, pero también se la ingeniaron, generaron infraestructuras, ¿ya? Que le llaman pie de cabra o pata de cabra, con base de bolones del mismo río, para hacer que el cauce del agua se desvíe, ¿ya? Entonces la arena que trabajan los areneros se deposita en cierto sector, ya hacen intervenciones al río artesanales, ¿ya? Pero las hacen. Y acá el modo de trabajo, no está el arnero típico como símbolo de los areneros, distribución
de material de distintos tamaños, en fin, ya tiene su sistema de trabajo, su tecnología, su manera de hacer las cosas propia. Y eso se puede ver hoy día, hay restos de, voy a poner otra foto, de infraestructuras que están en mayor o menor grado de conservación, porque los areneros artesanales también se han visto mermada su actividad, ellos han visto mermada su actividad por la mecanización, ¿ya?, de la actividad arenera. Entonces lo artesanal está en decadencia y hoy día prima la actividad mecanizada. De hecho tienen un plan de cierre, ya los areneros ya le pusieron fin a su actividad artesanal, entonces por eso nosotros estamos participando con ellos, viendo cómo ven su plan de cierre de actividad, apoyando un poco con herramientas. Ya, bueno, acá tenía un espacio que quiero leer 2 minutos. Un fragmento, un extracto, está difícil con el micrófono, ¿ya? Pero es un extracto de un libro que se llama Aproximación poética a una montaña andina, y el canto se llama justamente Los minerales, y apunta a ver el paso del elemento natural al elemento cultural. Se llama Los minerales. Las rocas tienen su química traducida en minerales, como células líticas. Se componen por metales, comunes la mayoría, así cuarzos y feldespatos, amares. Cristales raros, la minoría, con sus hábitos curiosos, como piezas de relojería. También hay metales preciosos, hallarlos no estaría sencilla, mas acechados son por codiciosos. Metales en venas o vetillas, oro, plata, cobre, en minerales que brillan. Aquellos metales nobles ya los nativos trabajaron en algunas vetas nada pobres. El cajón así poblaron hombres laboriosos que hasta Utrén llevaron. La tierra dio sus tesoros y el hombre se hizo cordillerano, a pires fuertes como toros. Cargando sacos como enanos, sacando roca y mineral del mundo subterráneo. El campamento vital, con mineros y arrieros, se terminó de poblar. Llegaron también los yeseros, que se mantienen vigentes explotando los blancos cerros. Son poblados que su gente enraizó allí su cultura, en entorno inclemente, de montañas, cobre y monturas. ¿Ya? Entonces, la idea de eso es pasar desde el mineral como célula de una roca, ¿ya?, a ser la base de una sociedad que se conformó en estos campamentos mineros. ¿Ya? Entonces, el elemento natural, como reforzando la idea, ¿no?, es parte del desarrollo cultural e industrial, por lo menos en los campamentos mineros. Entonces, bueno, el caso de estudio, recién vamos a ver un poquito más de detalle, en San José de Maipo, y después un poquito más de los areneros. Rápidamente, para darle peso a lo que se dijo recién, a lo del poema, la minería en San José de Maipo nace, bueno, hay minería previa con los incas, ¿no?, que andaban buscando cobre principalmente en algunos sectores como el Manzano, el río Colorado, ¿ya? Entonces, se me olvidó decir, uno podría decir que esas personas, esas culturas, ¿ya?, no sé, Aconcagua 1 o Alfarero, los que andaban en la cordillera le llamaban cazadores-recolectores. Bueno, le llaman cazadores-recolectores. Uno podría decirles cazadores-recolectores geólogos, ¿ya?, porque andaban en la cordillera buscando material para artefactos líticos o cobre, ¿ya? Después, en la colonia, durante la colonia, encontraron un yacimiento de plata. Fue el primer yacimiento de plata que se encontró en el territorio chileno, ¿ya?, San Pedro Nolasco, en 1690. Por lo tanto, en la literatura aparece como el yacimiento de plata más importante, ¿no?, de la época, porque era el único. Pero tenía características polimetálicas.
no solamente plata, sino plomo, zinc, cobre. ¿Ya? Bueno, no sé, no recuerdo otro. Eso llevó a que la colonia fundara San José de Maipo. Entonces San José de Maipo nace para controlar la minería que en 100 años se tornó irregular. ¿Ya? Acá hay algo de lo que producían y se vendía, ¿ya? Un quinto de la venta se quedaba el rey, la corona, se quedaba con esa venta. Entonces los mineros empezaron a vender no mediante la corona, sino a particulares, ya que a medida que iba finalizando el periodo de la colonia, los particulares tenían mayor importancia, ¿ya? Importancia económica, digamos. Entonces, ellos le compraban a los mineros. Entonces, para controlar eso, la corona decide fundar San José de Maipo, bueno, y que haya el combo, ya, con la picota en el símbolo, en la heráldica de la comuna, muestra la base de la comuna en la minería. Hace poco estaba leyendo historias de 1800 y tanto, 1840, 1870, de Ignacio Domeyko y de Luis Segers, que fueron a San Pedro Nolasco a visitar las minas, a ver cómo estaba la producción minera. Y su paso por San José de Maipo era importante porque no había carretera todavía, se estaba construyendo la carretera por lo menos hacia 1870 y tanto. Y lo que cuentan de San José de Maipo es un pueblo minero, ya que es eminentemente un pueblo minero todavía por lo menos en los comienzos de la República. Bueno, hacia 1840, ya esta época republicana, un poquito más hacia el interior de San Pedro Nolasco, encuentran las minas de cobre que la empiezan a explotar conformando sociedades. Ya se forman plantas, generan plantas de procesamiento, infraestructuras como que las que mostré en la foto de las melosas, ¿ya? Que tiene un auge mayor a medida que la importancia de la plata en San Pedro Nolasco decae, porque el recurso mineral del yacimiento pierde calidad, se inundan, les cuesta sacar el agua y queda a una altura en torno a los 3.000 metros, ya el desnivel es muy alto, es muy difícil hacer la minería ahí, y aparece Tres Puntas, aparece Chañarcillo, que no pueden competir. San Pedro Nolasco no puede competir con otras minas de plata, pero sí la minería de cobre. Surge en importancia y va siendo cada vez más importante, por lo menos en el Cajón del Maipo. Bueno, y en el país también, ¿no? Entonces, es como una muestra, ¿ya?, de lo que pasa en el país, lo que pasó acá en el Cajón del Maipo. Entonces, bueno, crece la localidad del volcán que le hablaba el delante, con plantas, ya plantas de procesamiento, que a medida que pasa el tiempo también va siendo las más modernas del país. La carretera finalmente llega a San Gabriel para apoyar el bajar los minerales. Y el tren se hace a propósito de eso, ¿ya? El tren, que le llaman tren del ferrocarril, lo hacen una decisión de Estado de apoyar la minería. Llega, el destino final es el pueblo del volcán, ¿ya? Es lo más evidente. Entonces cargan los carros y bajan el mineral para llevarlo a San Antonio. Bueno, se demoró eso, ¿ya? Pudieron hacer eso en 1914, yo creo que se podría hacer de nuevo, ya un tren. Bueno, después que llega el tren, aparece la industria del yeso. Ya esto demuestra que habiendo facilidad de conexión, la actividad económica se facilita también, ya la actividad industrial. Entonces la compañía de yeso, que está más arriba, más al fondo del cajón, tenían unos sistemas que generaron ellos con carriles, con rieles, bajaban a la localidad del volcán y ahí tenían su planta, ¿ya? Entonces por eso la elipse del yeso es más larga. Bueno, todo eso estaba en auge y prosperidad variable, ¿no? No siempre fue todo igual, hasta que llegó el terremoto de las Melosas. Entonces acá otro fenómeno natural que afecta la economía y en algunos casos fue insalvable. Por ejemplo,
la planta del volcán que estaba allí en el pueblo, del yeso, la cambiaron, ya no siguió ahí y ahora está en Puente Alto, porque las pérdidas, los daños que sufrió por el terremoto no los pudieron solventar. Sin embargo, esta compañía sigue activa, ya sigue trabajando. En 2016 sacaron un libro 100 años del volcán, ¿ya? No es poco. Bueno, y también antes, o entre medio, hubo dos cosas importantes. La Segunda Guerra Mundial, algunos dueños o inversionistas del sector de las melosas, que está por ahí entre medio, ya se fueron. Dicen, hay leyendas de lo que pasó con las minas que eran de ellos. Y otra cosa importante es que en los años 20, años 30, empezaron a haber centrales hidroeléctricas, principalmente para alimentar las plantas que estaban surgiendo, que iban requiriendo energía, y posteriormente para alimentar de electricidad a las personas. Así como ese fue el foco principal. Los primeros habitantes que tuvieron energía eléctrica, creo que en la región metropolitana, fueron los del volcán. Bueno, y actualmente lo que aparece con recuadros azules es la minería que sigue activa, aparte de la del yeso, que no es metálica, ¿ya? La mina La Perla está en el río Colorado, por allá arriba, que es de caliza para fabricar cemento. Y otras cosas como áridos, ¿ya? Sobre todo de San José de Maipo, río abajo. Y Roque Regolito también es el sector de la obra, que está bastante cerca de Puente Alto, ¿ya? Ahí el regolito es lo que venden como maicillo en las plazas, eso lo sacan harto en la obra, ¿ya? Entonces, la historia de San José de Maipo, incluyendo la conectividad, ya está atravesada por la industria minera, ¿ya? Entonces, es una historia que no se puede soslayar, ¿ya? No se puede desconocer, y así como trajo esta industrialización, por así decirlo, esta tecnología, también trajo problemas. Sobre todo en la época de la colonia, ellos para recuperar la plata, derretían la plata, ¿ya? Y para eso usaban leña, y la leña de los bosques del entorno. Entonces arrasaron, ¿ya? Con bosques. Algunos se han recuperado, otros no, ¿ya? Los de cipreses no aparecen. Y lo otro, que hasta la minería del cobre depositaban los relaves al río, o en la ribera del río, bueno, y las crecidas del río lo tomaban. Entonces, ahí, bueno, no hay estudios para ver antes cómo era la química, para verla después, como no hay una línea base lo suficientemente antigua como para evaluar la contaminación que pudo haber producido o no, ¿ya? Pero ese conflicto ambiental, como conflicto propiamente tal, probablemente no existía en la época de la colonia, no habitaba mucha gente, pero después acá sí, tuvieron que demostrar que lo que ellos estaban haciendo no contaminaba efectivamente el río y lo autorizaron. Bueno, finalmente lo autorizaron. Probablemente hoy día eso sea más difícil. Bueno, esos son como los bemoles, por así decirlo, de esa historia, ¿ya? Que yo encuentro que es bastante rica y refleja un poco lo que pasa en el país a otra escala, ¿no? O de distintas maneras. Bueno, y la mirada para la sustentabilidad, ¿ya? Es lo que falta. Para efectos de esta presentación, sustentabilidad y sostenibilidad van a ser lo mismo. Que hay visiones que ven cosas distintas, acá yo lo considero igual, sostenible, sustentable. Entonces este extracto está tomado ya del año 87, cuando aparece el concepto que se afianza en los años 90, principios de los años 90, en la cumbre de Río, ¿ya? Que tiene como corazón el transmitir cosas hacia el futuro, ¿ya? Sin imposibilitar, ¿ya? Sin limitar
el futuro, ¿ya? O sea, que las generaciones futuras no tengan problemas para satisfacer sus necesidades producto de lo que se haga hoy día. Ese es como el corazón que bueno, se divide en pata ambiental, originalmente se dividía en lado ambiental, social y económico, como los aspectos del desarrollo sustentable. Hoy día está mucho más atomizado en los objetivos, ¿no?, de desarrollo sostenible, que son como 17. Entonces, eso se ha ido especificando. ¿Cómo? Bueno, ¿cómo se hace esto entonces? ¿Ya? Y por otro lado puse la definición de patrimonio cultural, porque tiene como una impronta similar. ¿Qué pasa en el futuro? ¿Ya? Entonces, la visión es que lo que nosotros valoramos hoy día, lo valoramos tanto que lo queremos transmitir hacia el futuro. ¿Ya? Entonces va muy de la mano la visión de desarrollo sostenible con el concepto de patrimonio cultural, por eso los coloco juntos. ¿Ya? Pero quiero colocar otra definición de patrimonio cultural, que es la que era vigente en el país hasta que apareció el Ministerio de la Cultura, las Artes y el Patrimonio. Hasta antes de esa figura legal, la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos tenía esta definición, donde quiero destacar que son cosas que se valoran, que pueden ser cosas, bueno, bienes, dice ahí, tangibles, intangibles o naturales. ¿Ya? Todo está dentro de una misma definición, que se valoran, y como lo valoramos lo suficiente, queremos que eso pase hacia el futuro, incluso cambiándole el significado que pueda tener para nosotros hoy día. Por ejemplo, una herramienta que era valiosa porque cumplía su cometido, ¿no?, en cierta época, alguna herramienta particular que hayan usado los areneros, hoy día ya no la usan con ese fin, pero puede ser valiosa porque refleja una historia, ya refleja una historia común de esa población. ¿Ya? Entonces le pueden valorar esa herramienta no por lo que fue diseñada originalmente, no por su uso original, sino porque la resignifican con valor histórico. Entonces ese es el concepto de patrimonio cultural de la DIVAM. Y lo que dice la UNESCO, que parece más simple, no es tan simple, se fragmenta la definición de la UNESCO, y esto es lo que es válido hoy día en Chile. ¿Ya? Cuando se definió o se creó el Ministerio de las Artes, la Cultura y el Patrimonio, para esa organización o para el país, ¿no?, por ley, el patrimonio es lo que dice la UNESCO. ¿Y qué es lo que dice la UNESCO? Que el patrimonio se divide en cultural y natural. El patrimonio cultural se divide en material e inmaterial. Y el patrimonio material se divide en mueble e inmueble. Y bueno, y así, son subcategorías, ¿ya? Se atomiza el concepto de patrimonio, y lo que es grave, a mi juicio, es que el patrimonio natural queda separado del patrimonio cultural. ¿Ya? Se ven como cosas aparte. ¿Qué pasa con el patrimonio minero? El patrimonio minero atraviesa todas las categorías de la UNESCO, ¿ya? Porque el patrimonio minero incluye el recurso que se está explotando o que se explotó. El patrimonio minero incluye las celebraciones que puse foto, San Lorenzo, por ejemplo, herramientas o maquinarias, patrimonio mueble o patrimonio industrial, las plantas o arquitectónico, las casas donde vivían los operarios, ya los dueños, no sé. Entonces atraviesa las distintas categorías de la UNESCO, y hablar de patrimonio minero es hablar de patrimonio cultural. ¿Ya? Es más cercano a la definición de la DIVAM que de la UNESCO. Entonces, bueno, es un problema para qué se hace con este patrimonio minero, ¿ya? O cómo lo resignificamos, cómo le damos vida. Y esa es la mirada para la sustentabilidad, ya que con la que quiero terminar la presentación. Bueno, acá hay una definición de patrimonio minero que no es propia, está tomada de otros autores que a su vez tomaron de los españoles. Los españoles van bastante adelantados en esto. Ellos tienen decenas de museos mineros, por ejemplo. Tienen visitas guiadas, ellos tienen
una relación con su minería que fue ya bastante activa hoy día. Entonces, son un ejemplo en cómo ellos están trabajando el patrimonio minero, y de ahí López, bueno, y otros autores que son del Biobío, de Concepción, han trabajado el patrimonio minero trabajando en Lota principalmente. ¿Ya? El concepto, cómo ayudan a que el patrimonio minero sea una herramienta para avanzar hacia el futuro, ya que la actividad minera no está presente. Entonces, era necesario conceptualizarlo o valorarlo como patrimonio minero, como un concepto que englobe todo eso. Entonces, la mirada para el futuro, ya en la parte más técnica, lo que estudió primero Tania, y después lo han ido viendo otros memoristas, tiene mucho que ver con la ley de cierre de faenas mineras, que es algo nuevo en el país, siglo XXI. ¿Ya? Entonces, antes, ¿qué pasaba? Cuando una faena minera perdía interés, se abandonaba. Entonces, quedaba todo abandonado. Hoy día no, eso tiene que ser planificado. Si es que va a haber un abandono, tiene que haber una planificación. Y eso considera, voy a poner acá, estabilidad física y química. ¿Ya? Considera que lo que va a quedar sea estable, no contamine, que si alguien va a pasar por ahí no se le caiga algo en la cabeza. ¿Ya? Esa es estabilidad. Pero no se preocupa ¿ya? Todavía de qué pasa con la gente que trabajó ahí. Tiene un rol ambiental, está explícito el medio ambiente, que no haya contaminación, por ejemplo, en la ley. ¿Ya? Pero la gente que queda cesante con eso, con ese cierre de faena minera, no está acá, no aparece, no es considerado todavía. ¿Ya? ¿Qué puede pasar? ¿Cuál es la propuesta o la mirada? Bueno, el año 2011. La mirada es que exista esta ley. Bueno, primero es valioso y da una oportunidad en que, posterior a la actividad minera, pueda reutilizarse el espacio, valorando este patrimonio minero, y que ese patrimonio minero pueda utilizarse para lo que se usa el concepto de patrimonio cultural: recreación, actividad económica como turismo o educación. ¿Ya? Educación y turismo son como importantes, ¿no? que dan actividad económica, pueden dar actividad económica. Entonces, hoy día, como se preocupa de la estabilidad, ¿qué es lo que hace una minera? ¿O qué es lo que coloca en sus planes de cierre? Cercar los accesos, demoler toda la infraestructura que quede. Entonces, por eso está la foto del silo. Este silo se demolería, ¿ya? Y ese silo tiene una importancia en la localidad del volcán, al punto que hicieron una campaña: no demuelan el silo. ¿Ya? Pidieron apoyo incluso al Departamento de Ingeniería en Minas, si podíamos argumentar que no demuelan el silo. Bueno, finalmente encontraron un mecanismo de protección, incluyéndolo dentro del patrimonio cultural, porque está un resquicio legal. Una línea férrea llegaba hasta el silo, y la línea férrea es un monumento nacional. Está considerado dentro de todo lo que tiene que ver con la infraestructura férrea del ferrocarril San José de Maipo, ya de Puente Alto al volcán. Es parte del patrimonio, el Consejo de Monumentos Nacionales lo tiene protegido, ¿ya? Aunque ya no queda nada de líneas férreas, pero sirvió de resquicio para que el silo esté considerado dentro de ese resguardo legal. ¿Ya? Entonces, bueno, esa es la visión, ¿no? Que el cierre de faenas no considere demoler todo ni cercar todo, sino que posibilite la reutilización de espacio, y eso es algo que han hecho también los memoristas: ver cómo se hace eso, que sea económicamente viable, digamos, y que permita que pueda haber actividad económica que solvente a la cesantía que va a quedar después que se cierre la faena. Algo por el estilo es lo que estamos apoyando con los areneros. Los areneros ya tienen
definido que van a cerrar su actividad económica, pero quieren tener alguna, o sea, su actividad como areneros artesanales, pero quieren seguir haciendo cosas en el río, ya porque acá importa el arraigo. Hay que tener claro que hay gente que no quiere salir de ahí o que les gusta mucho eso. Entonces, el dar un uso distinto ya es la mirada para la sustentabilidad finalmente, ya es posibilitar eso. Bueno, eso era básicamente la charla, ¿no? Bueno, eso requiere, o que haya esa posibilidad, requiere que el concepto de patrimonio cultural no sea atomizado como el de la UNESCO, sino una visión más comprensiva, que comprenda los distintos aspectos que hay en el patrimonio cultural, por ejemplo, en el patrimonio minero, para que legalmente eso sea tratado más fácilmente, ¿no? La protección o la salvaguarda o la reutilización de ese patrimonio tenga viabilidad legal, digamos. Entonces, con la mano de eso, la ley de cierre de faenas mineras podría tener un foco ¿ya? Que lo facilite, ¿no? Que lo permita, que lo vincule. Entonces, ahora estamos terminando. Ya, bueno, las conclusiones no son muchas, es más que nada una invitación a pensar ciertas cosas, más que conclusiones propiamente tal y reflexiones propiamente tal. Bueno, entonces la invitación es a concebir la naturaleza como parte del patrimonio cultural, ya que nuestra cultura se ha forjado en un medio natural el cual debiéramos considerarnos parte, y eso incluyendo el desarrollo industrial o económico, la actividad económica asociada a esa naturaleza en la que nos hemos inmiscuido. Entonces el problema hacia futuro, ¿ya? Que es el problema que tenemos hoy día, que está tan polarizada la discusión política, ¿ya? Que se caricaturizan un poco las posturas. Pero hay que considerarlo como un problema, ¿ya? Un problema de en qué ambiente vamos a vivir a futuro, o qué estamos heredando, o qué de sustentable hay en lo que estamos haciendo. Lo que estamos haciendo, me refiero como sociedad, conjunto de sociedad, ya como un país. Entonces, bueno, esta mirada, ya a mi juicio, facilita tener posiciones que no sean tan polarizadas, ¿no? O sea, valoramos nuestro medio natural, si lo valoramos, entonces, bueno, hagamos una economía que nos permita mantenerlo, por lo menos, no sé, un par de generaciones más, ¿no? Las cifras que da la UNESCO, o sea, la ONU, son alarmantes, ¿no? No hablan de un par de generaciones más. Como dicen, en 2050 la cuestión es grave. Pero como el problema es complejo, ya la solución más compleja, o sea, grandes problemas, grandes soluciones, hay que pensarlo, hay que pensar una solución compleja, y acá planteo más preguntas como para la reflexión, ¿no? ¿Cómo se aborda el desequilibrio sociedad-naturaleza? Que ya se habla, este término, lo más antiguo que lo he leído es de 1800, no me acuerdo cuánto, algo, ya siglo XIX. El desequilibrio sociedad-naturaleza es del siglo XIX, estamos en el siglo XXI. Hoy día se habla del desastre ambiental, se habla de que este desequilibrio ya es muy alto, ¿ya? Es muy alto, y que se dice que en cierta fecha es irreversible. Entonces, bueno, hay que ponerle más atención de la que le estamos poniendo como sociedad, me refiero, más que como individuos también. Como individuos somos parte de la sociedad. Y bueno, algo de cómo desarrollamos conocimiento entre disciplinas tiene que ver con algo que vi, no tan antiguo como 1800, pero sí 1970. Ya en 1970 no se hablaba tanto de desastre ambiental, pero se hablaba de un desequilibrio entre ciencias básicas y ciencias aplicadas. Se decía que mucha ciencia aplicada y poca ciencia básica apuntaba a este desastre ambiental. Ya esas palabras de 1976, creo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque al aplicar sin tener una base clara, no sabemos el problema que se está generando o que se va a generar al usar tal o cual tecnología.
Y eso hoy día es el problema que decía recién, por ejemplo, con el litio. ¿Ya? Sacar todo el litio al tiro, hacer minería del litio como sea, o conozcamos los sistemas en los cuales está el litio, los salares, conozcámoslos más para no aumentar el desastre. ¿Ya? Entonces, la ciencia básica está muy mermada respecto a la ciencia aplicada. Entonces, esa es como una reflexión que quería compartir. Y el cómo se desarrolla, el cómo desarrollamos el conocimiento en una universidad como la USACH, que está con sus facultades, tantas facultades, pero poca integración entre ellas. Para poder tener interacción entre distintos conocimientos, es necesaria una visión más holística. ¿Ya? Entonces, por eso esta charla apuntaba a ver como la naturaleza, cultura, economía, como una sola cosa. ¿Ya? Entonces, esa visión que penetre en la universidad ayudaría a tener una organización, como por ejemplo generando centros que apunten en una temática aunque sea, pero que involucren gente de distintas, o que puedan participar personas de distintas facultades o de distintas disciplinas al menos. Y bueno, eso era lo que quería decir. Muchas gracias por haber venido, por su atención. Y no sé, queda abierta la palabra. ¿No? Ah, ya. O por la web quizás, la ciencia moderna todavía subsiste hoy día y me llama la atención que lo mismo, ¿no? Que todavía estamos pensando en la naturaleza de la cosa y la cultura económica. Entonces, me parece súper interesante cómo pensar la idea del patrimonio, ¿no? Como superando esos límites entre lo natural y lo cultural. Que además son límites que organizan las disciplinas, ¿no? O sea, estamos pensados así, la facultad de ciencias naturales versus la facultad de ciencias sociales, etcétera, etcétera. Y quizás haya todo desarrollo teórico en esa crítica y en cómo pensar otras epistemologías, ¿no? Como dices tú, integrativas, más integradoras, más ecológicas, diríamos. Pero institucionalmente se sigue insistiendo, ¿no? No tenemos centros interdisciplinarios. Pensaba, por eso le decía que quería mandar esto a mi departamento, porque nosotros estamos haciendo un proyecto de doctorado en psicología y todo el discurso es cómo aportamos al desarrollo de la disciplina, ya, como esta cosa interna. Y por ejemplo, decir cómo aportamos el estudio entre disciplinas, ya te dicen, no, esto no es un doctorado en psicología. Entonces, nos falta mucho, creo yo. Y una universidad que tiene toda la potencia para hacerlo, o sea, que estamos en un campus unificado, ¿no? Estamos todos juntos acá, nos encontramos, tenemos una vida cotidiana que es bastante interdisciplinaria, pero todavía nos falta y bueno, de ahí también cómo desarrollamos política institucional que permita estos entre, no tanto la idea de entre, en estudios culturales está la idea de entre también de los Interseccional. Claro, me parece de intersticios, que pasan ese entre, ¿no? Y ahí está la novedad, creo yo. Así que eso, gracias. Gracias. Una pregunta respecto a las personas que
Ya, bueno, la topofilia es el cariño por el territorio. ¿Ya? Entonces, el problema está en que la gente que se ha encariñado, porque ha vivido por generaciones en ese territorio, ¿qué sigue haciendo una vez que cesó la actividad económica? El problema de Lota. En Lota ellos han tenido que ellos mismos ver cómo resolver, cómo seguir adelante, aunque hubo proyectos, hubo planes, pero fueron a posteriori. Cerró la mina el 97 o 98 por ahí, ya años 2000, se plantean programas de reconversión económica que no resultaron. Fue como para hacer algo, ya la gente ya decía que era un chiste, como que lo denostaban, porque no veían que desde alguna institución, de alguna organización, hayan recibido alguna ayuda efectiva. Más bien era como saludo a la bandera, como se dice. Entonces, desconozco que haya alguna institución que tenga esa preocupación latente, sino que el problema surge a posteriori. Pasó también con la salitrera, cuando cerró cuando apareció el salitre sintético, cerraron las faenas, la cesantía fue enorme, la gente del norte empezó a migrar para todos lados, además que las condiciones para seguir viviendo en el lugar, lo mencioné, no había ni agua, ¿ya? Un lugar hiperárido para que pueda haber salitre nitrato como mineral. Entonces no hay una organización, sí hay preocupación, entiendo, por esta valoración del patrimonio cultural, ¿no? Que eso sea como un eje que pueda generar actividad económica. Por ejemplo, el Día del Patrimonio, muchos circuitos, como que se trata de valorar eso para que nosotros como consumidores, digamos, valoremos los circuitos patrimoniales y podamos pagar, ¿no? a un guía